mi iluminación. Cuarto Congreso Internacional de Investigación en Diseño. Inscríbete ahora. Gracias al auspicio de Listo, Víctor. Muy buenas noches con todos. Esta noche vamos a continuar con la presentación del libro. Este espacio se presenta cada día con un tiempo de 45 minutos para la exposición con 15 minutos para preguntas. Las preguntas se receptarán desde el chat de la plataforma Zoom y serán transmitidas a la conferencista una vez terminada la intervención por parte del moderador. Tenemos el gusto de presentarles esta noche a la arquitecta Dora Giordano. Dora Giordano ha sido profesora consulta en la Universidad de Buenos Aires desde el 2005, directora asociada del Centro de Heurística de la FADU desde el 2004. Asimismo, se ha desempeñado como profesora regular de la FADU en la UBA, en las asignaturas de Morfología Arquitectónica y Morfología Urbana. Profesora asociada de Heurística y directora de la carrera de formación docente desde el 94 hasta el 96. Ha sido profesora invitada en las siguientes universidades e instituciones nacionales e internacionales. Pontificia Universidad Católica del Ecuador en Cuenca, para el asesoramiento académico en la formación de la primera facultad de diseño en el año 85 a 1994. Para la Organización de Estados Americanos como representante de Argentina en el equipo de profesores latinoamericanos para cursos de diseño a becarios, desde 1985 hasta 1994. En la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Cuenca, Ecuador, para el dictado de seminarios y formación de profesores desde 1987 hasta 1994. En la Facultad de Diseño de la Universidad de La Suaya, en el Ecuador, para el dictado de seminario de asesoramiento en formación de nuevas carreras en el año 2005. Para el convenio de la Universidad de Buenos Aires, UBA, Universidad de Valladolid, España, en el año de 1997. ETS de Arquitectura en la Universidad de Mendoza, Argentina, para el dictado de seminario en doctorado de Arquitectura en el año 2005. Facultad de Arquitectura y Diseño, Universidad Nacional del Nordeste de Argentina, para el dictado de seminarios de posgrado en el año 2006. Entre sus trabajos, entre los trabajos que tiene Dora Giordano, es coautora de la propuesta y planificación de las siguientes maestrías. Maestría en Proyecto y Producción de Diseño en la UDA Ecuador. Dictado de seminarios 2007-2006 y maestría en Morfología del Hábitat en la Universidad Nacional de San Juan, Argentina. Dictado de seminarios del 2004 al 2008. También ha sido participante en programas de la Agencia Española de Cooperación Iberoamericana desde el año 1998 al 2003 y desde el 2006 hasta el 2009, y en trabajos de investigación conjunta interdisciplinar.
Es autora de ponencias en congresos nacionales e internacionales. Esta noche nos presenta su libro Cuestiones de diseño, equilibrio inestable sobre campos imprecisos. La sinopsis del libro nos dice: trazar un paisaje distinto y distante del que dibujaron el movimiento moderno y el pensamiento racionalista que marcó los discursos y la práctica de estos campos disciplinares hasta ya entrada la segunda mitad del siglo XX. Es la propuesta de este libro de Dora Giordano. Más específicamente, nos propone pensar el diseño desde las perspectivas de las inestabilidades, las turbulencias, la no linealidad, que corresponden al contexto cultural contemporáneo y se dibuja sobre la inestabilidad, las asimetrías, las crisis sistémicas, la complejidad. Este libro constituye un imprescindible texto en la necesaria tarea de construir conocimiento como proceso intelectivo de construcción y descubrimiento sobre la observación reflexiva de lo real y sobre las mallas de datos en el contexto contemporáneo. Estamos frente a un itinerario de construcción de sentido y diseño como hecho humano. El texto, de gran relevancia para académicos, diseñadores y estudiantes, nos permite ese necesario tránsito del modelo a la red, del salir de la caverna al descubrimiento, de fisuras en la pared para poder proponer formas. Con ustedes, estimados amigos, Dora Giordano presentándonos su libro Cuestiones de diseño, equilibrio inestable sobre campos imprecisos. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por haber venido, por haber, digamos, más que venido, por participar en esto. Y muchas gracias a las autoridades y a los organizadores del evento por la invitación. No es la primera vez, yo ya he participado en eventos como este aquí en Ambato, así que conozco la ciudad, conozco la universidad y bueno, encantada de estar acá. Les quiero contar brevemente cómo voy a hacer esta presentación. No es fácil hacer una presentación de la obra de uno mismo, es decir, sobre todo trataré de hacerlo sin calificativos, pero la idea es mostrarles ahora unas imágenes donde aparece la tapa del libro, el título del libro, y aparecen pequeños párrafos tomados del libro, que son elegidos porque son muy significativos en relación a lo que es el contenido del mismo libro. Es decir, ahora lo van a ver como así, como sueltos, sin ninguna lógica, y me gustaría como que retengan un poco esas ideas, esos conceptos, porque después de explicar el contenido del libro, donde van a aparecer esos conceptos, voy a mostrar imágenes, con un power con imágenes, y lo conceptual va a ser visto en imágenes. Esa va a ser la presentación. Entonces, mi idea es ir relacionando todo, y todo no es una secuencia, un relato lineal, porque el libro no es un relato lineal. Entonces, tampoco la presentación puede ser un relato absolutamente lineal. Entonces, vamos a ir conectando durante estos 45 minutos que tengo de exposición. Gracias.
después de este comienzo un poco sugestivo, digamos, retomamos. Este libro se publicó en octubre de 2018, o sea, hace 2 años, justamente este tiempo, 2 años. Se presentó en Buenos Aires, Argentina, y a través de la editorial CP67, Librería Técnica de Argentina también. Se presentó en la Universidad de Buenos Aires. En cuanto a la estructura del libro, digamos, tiene mucho que ver con el contenido del libro. Es decir, acá no hay un desdoblamiento, sino que toda la construcción que aparece, construcción de conocimiento que aparece en el libro, o sea, que es el libro, tiene que ver también por la manera en que está organizado. O sea, tiene modos de lectura. Incluso no es un libro para leerlo, comenzar a leerlo por el principio y terminarlo hasta el final, pasando todas las páginas, sino que puede haber como problemáticas de interés particulares que se pueden leer por separado. Tiene también una compilación de artículos anteriores, donde yo traté de construir enlaces con la actualización de la problemática. Entonces, no son artículos que aparecen como un anexo aparte, digamos, recopilados de una producción anterior, sino que se enlazan con lo que voy diciendo hoy, comenzando el siglo XXI, digamos, de todo un desarrollo que comenzó, digamos, que en los años 70, como proceso de construcción de conocimiento. La estructura del libro tiene un índice, obviamente, donde justamente se ve esta estructura. Tiene un prólogo que corresponde al arquitecto magíster Diego Jaramillo, que es de Cuenca, Ecuador, profesor de la Universidad de Cuenca y de la Universidad de la SUAY, artista plástico también. Y es muy significativo que sea el prólogo escrito por Diego Jaramillo, porque con él he compartido mi parte ecuatoriana, digamos, mi parte cuencana, para ser más precisa, de lo que es la construcción de este libro. Y entonces era el elegido para hacer el prólogo del libro. Cuando no comienzo con una introducción, es decir, a ver, no se trata de que quiera hacerlo distinto. Lo que quiero es ser coherente con el modo en que está pensado el libro, incluso el modo en que yo construyo conocimiento, que nunca es un recorrido lineal absolutamente, sino que armo, yo diría en la jerga nuestra sería decir tramas conectivas. Tramas conectivas, por eso les pedí que lean esos párrafos, aunque no los retengan en la memoria, no interesa, pero lo interesante es empezar a asociar cosas. Eso es lo que me interesa del libro. Entonces vamos a ver, en vez de introducción, como suele aparecer en todos los libros, yo le llamo un modo de comenzar y puntos suspensivos. ¿Por qué un modo de comenzar? Porque mi primera duda fue, ¿qué género literario es este? No es una compilación, porque no se agota en la compilación de los artículos, no es un relato, no es un ensayo, son reflexiones sobre ciertas problemáticas. Es más, son reflexiones sobre problemáticas que yo elijo como propias del diseño y la arquitectura. No son las que me vienen dadas como demanda, sino las elijo yo y las trato, y los artículos anteriores empiezo a conectarlos con cada una de estas problemáticas. Entonces, ¿cuál es el género literario? No se sabe. Pero luego, digamos, esa inquietud, digamos, rápidamente la puedo salvar, porque yo no creo en el encasillamiento ni en las clasificaciones de los géneros literarios. Es decir, son reflexiones, cada uno hoy arma la estructura del libro como lo pensó, como arma conocimiento, como construye conocimiento, y no tiene que atarse a un esquema, un instructivo, es decir, entonces nos soltamos de todo eso. Es parte del pensamiento que queremos ejercer también. Entonces, eso al comienzo. Luego, son capítulos, pero no son capítulos, en realidad son fases, porque les dije antes que cada fase
sería una problemática distinta, siempre en relación al diseño y la arquitectura. El libro se llama Cuestiones del diseño. O sea, siempre referidas a la problemática del diseño y la arquitectura. Pero ¿por qué cuestiones del diseño? Porque no se acota en hablar sobre el diseño, sino hablamos de qué es, dónde está inserto el diseño. No es como el diseño como era en el modelo anterior, tradicional, industrialista, más que tradicional, digamos, era respuesta a los problemas que la industria planteaba. Ahora no, ahora el diseño tiene otro rol en la cultura, vamos a ir viéndolo y en el libro justamente se explica eso, ¿no? Pero sería, cada fase corresponde a una problemática en diseño. Luego dije la compilación de artículos, los enlaces, que son la puesta en relación de esos artículos con respecto en cada problemática, o sea, en cada fase o capítulo. El primero de las problemáticas que encaro es conocimiento y contexto cultural. En realidad, para ser más didácticos, tendríamos que decir qué entiendo por conocimiento y qué entiendo por contexto. Porque hoy en día no podemos hablar de las palabras como si tuvieran significados neutros. Somos varios, y estoy avalada por muchos autores, que dicen que no existe en el lenguaje una manera de nombrar las cosas de manera neutra, sino incluso de Sousa Santos, que es el autor de las epistemologías del sur, dice que no hay que usar las palabras solas, sino calificarlas. Él pone como ejemplo democracia, participativa o deliberativa. Son dos posturas totalmente distintas. Es decir, entonces, yo hablo de realidad, tengo que decir de qué realidad estoy hablando, porque sabemos que no es una única realidad. Entonces, las palabras así solas no bastan. Hoy en día tenemos que referirlos a un sistema de relaciones, de alguna manera. Entonces, si yo dijera, bueno, tengo que decir, ¿qué entiendo por conocimiento? Entiendo por conocimiento una construcción, no un acopio de información o una sumatoria de saberes parciales hasta que desborden esos saberes parciales. No, no es por acumulación. Es decir, el conocimiento hoy en día se entiende como construcción y sobre todo como producción de conocimiento. Hasta el proceso de diseño se entiende hoy como una producción de conocimiento, porque no es la aplicación de un método, todo lo contrario, es, digamos, lo que voy construyendo como proceso de diseño es una producción de conocimiento. Por lo tanto, significa que me he hecho otras preguntas, que tengo otras respuestas, las inquietudes son distintas y los factores que pongo en juego son distintos. Cuando digo distinto me estoy refiriendo a un modelo de pensamiento positivista que lo hemos dejado en el siglo pasado, obvio. Entonces, cuando yo digo conocimiento, me refiero a eso. Y cuando digo contexto cultural, lo que debería decir es en qué época me ubico. Es decir, es importantísimo darnos cuenta de cuál es la sintonía cultural en cada época. Yo estoy hablando desde hoy, siglo XXI. Me ubico en el siglo XXI. Entonces, cuando refiero al modelo anterior, me refiero sobre todo a la primera parte del siglo XX, porque la segunda ya fue, digamos, como rebelarse contra ese modelo instituido, pero me refiero al contexto cultural contemporáneo. Por lo tanto, cuando vaya a hablar de paradigma en el libro, tengo que tener mucho cuidado porque hay palabras, y una de ellas es paradigma justamente. Edgar Morin dice que hay que tener cuidado con la tara semántica de algunas palabras. Tara semántica. Y paradigma es una de esas, porque cualquiera usa el término paradigma, de nuevo paradigma, y no tiene la menor idea de qué está hablando. Es decir, eso mismo sucede con la palabra sistema, con la palabra estructura. Es decir, son tan incorporadas y naturalizadas como si fueran neutras, y no son palabras neutras. Indican conceptos, entonces tengo que explicar, cuando hablo de paradigma, que no me refiero desde el pensamiento contemporáneo a un modelo que ya viene preestablecido, sino que es una construcción cultural. Katherine Hayles, que hace una definición muy buena de paradigma, dice que es algo que subyace al conocimiento,
que son indicios, que está vivo en el conocimiento, no es un modelo a seguir, como fue, digamos, como fue entendido el paradigma como un modelo cuando fue la cultura racionalista, es decir, ya pasada para nosotros. En ese conocimiento y contexto cultural, o sea, dentro de esa problemática, ya les dije que era muy importante conocer la sintonía cultural de época. Es decir, para que nosotros nos sintamos contemporáneos y actuemos como contemporáneos, tenemos que darnos cuenta cuál es la sintonía cultural de época. Eso conduce a una ética, lo que se llama ética cultural contemporánea. Luego vamos a verlo con un poco más de detalle. También tenemos en esta problemática de contexto cultural y conocimiento, tenemos el pasaje de la cultura del producto a la cultura del proyecto. Justamente la cultura del producto es el diseño industrial. Cuando digo el diseño industrial me refiero al modelo Ulm, al modelo que se tomó para la industria y el diseñador al servicio de la industria. Por lo tanto, digamos, cuando nosotros decimos cultura del producto, lo que importaba era el resultado, el producto. Había un programa dado por la industria y lo que importaba era cuál era la respuesta del diseñador a ese programa que venía ya planteado. Era el producto de diseño. Ese pasaje de la cultura del producto a la cultura del proyecto es muy significativa. Hay un autor italiano, Gerardo Giapone se llama, que él dedica un libro a la cultura del producto, pero para nosotros eso representó una concepción del diseño industrial. Hoy en día no es la misma concepción, el diseño se involucra de otra manera en la cultura, y cuando decimos cultura del proyecto, en el diseño hablamos de cultura del proyecto y no del producto, es porque ya no nos importa el producto obtenido como lo esperado, sino qué puede hacer el diseño y qué rol tiene el diseño dentro de la cultura. Pasa a ser un agente dentro de la cultura, cosa que no sucedía antes. El diseñador pasa a tener protagonismo hoy en día porque es parte de la cultura y es parte de quienes proponen la cultura. Y el diseño ya no se arma a partir de la respuesta a unos problemas que ya están planteados. Surgen nuevas preguntas, surgen roles distintos, incursiones del diseño en otras áreas, en otras disciplinas. O sea, es muy diferente a la cultura del producto con el diseño industrial, como fue siglo XIX y gran parte del siglo XX, ¿no? Otra de las cuestiones que tiene que ver con este capítulo, esta fase de conocimiento y contexto cultural, es el pasaje de la ilusión productiva a la ilusión comunicacional. Es decir, el pasaje del desarrollo como desarrollo productivo, era lo más importante en el modelo industrialista, la producción y el consumo era el centro del mundo, a lo que hoy llamamos ilusión comunicacional. ¿Por qué ilusión? ¿Por qué uso la palabra, perdón? ¿Por qué uso la palabra ilusión? También Edgar Morin, que quien mencioné antes, dice que en toda época de la cultura hay errores e ilusiones. Es decir, los errores no son errores, otra vez, no son errores así de manera neutra, qué es error y qué no es error, qué está bien, qué está mal. Esa manera de pensar no es la manera de nuestro pensamiento contemporáneo. Más bien el error es cómo esa cultura consideraba error. Por ejemplo, todo lo que fuera subjetivo, para la cultura de la objetividad, que fue la cultura positivista, era un error. Todo lo que indicara subjetividad era un error, pero para nosotros no es un error, la subjetividad. Entonces, es relativo, depende de la sintonía de época, es decir, más que de la sintonía, yo diría de la ética de la época, es decir, cuál es el límite, qué es lo que vale y lo que no vale. Fíjense que yo no digo qué está bien y qué está mal, digo lo que vale y lo que no vale, o que se le da validez, lo que tiene verosimilitud o no la tiene, eso sería. Ahora, ¿por qué de la ilusión productiva? Desarrollo, o sea, todo opuesto, ustedes saben, la famosa
dicotomía desarrollo-subdesarrollo, donde América Latina quedaba totalmente relegada porque el desarrollo eran los países del norte y América Latina en el subdesarrollo. Bueno, esa dicotomía se desecha. Esto no quiere decir que ya no haya problemas y que América Latina está perfecta, está igual que los países del norte. No desapareció el conflicto, pero el tratamiento de esa problemática es diferente, porque hoy lo que se relaciona es lo que sería la producción local en cada lugar con lo que es la globalidad. Pero la globalidad no es lo mismo que el universalismo, porque el universalismo lo que decía era que se establecían las reglas de juego en el modelo, en el paradigma, como ellos lo llamaban, y todo tenía que ser de esa manera, porque era la cultura que Occidente imponía. Es decir, cuando nosotros decimos, ya no decimos más desarrollo, subdesarrollo, sino que comparamos las producciones locales con la globalidad. Y pensamos que la globalidad la pensamos como una trama conectiva de lo diverso, lo cual ya no es piramidal, no es un modelo que se va a imponer, sino es cómo se va construyendo por las diferentes conexiones entre las localías para ir construyendo lo que llamamos globalidad. Quizás para algunos parezca ingenua esta manera de entenderlo, pero yo les digo que un cambio de pensamiento es lo que nos va a dar el cambio, porque son pulsiones que van a ir produciendo un cambio. No es que el cambio nos tiene que venir dado y nosotros asumirlo, sino lo vamos construyendo. El entender esta manera, la globalidad, y diferenciarlo del universalismo, es un paso importantísimo, porque ya no siento que eso viene dado, sino que lo estamos construyendo, y entonces desde cada localía, según cómo se conecta con otras localías, se va construyendo algo por interacción, algo que va siendo una integración mucho más interesante que pensarla de forma piramidal, o sea, piramidal jerárquica me refiero, ¿no? Bueno, y también en el caso del proyecto, es decir, nosotros decimos, perdón, la ilusión comunicacional, yo decía, la ilusión productiva era el desarrollo. La ilusión comunicacional tiene que ver con el conocimiento. Ustedes habrán oído hablar de decir, el futuro está en el conocimiento. Antes decían, el futuro está en el desarrollo, en el consumo cada vez mayor. No, es decir, ahora justamente se está buscando un pensamiento alternativo para salir de esa idea consumista, y digamos que lo interesante ahora es que la ilusión comunicacional está puesta en el conocimiento. O sea, el conocimiento es lo que va a ir gestando toda la cultura que nos espera. Es decir, la vamos a ir armando con el conocimiento. El otro capítulo o fase o problemática, como yo les llamo, es conocimiento y epistemología. Ya dijimos, conocimiento no es acopio de saberes parciales, sigue siendo lo mismo, conocimiento entendido así. Pero ¿qué es la epistemología? La epistemología es una rama de la filosofía, pero no hace falta pensar y definir la disciplina epistemología, sino que hay una manera de entenderla que para mí es lo que me fue más revelador, que es entenderla como el modo en que organizamos el pensamiento para abordar un campo de estudio. ¿Cómo organizamos nuestro pensamiento? En primer lugar, hay una expresión muy linda que es lugar de enunciación. Lugar de enunciación, ¿desde dónde estoy hablando? Es decir, si nosotros leemos un periódico, al leer el periódico, enseguida nos damos cuenta cuál es el posicionamiento que tienen los que hacen ese periódico. Es decir, estoy refiriendo a un posicionamiento ideológico político. Lo mismo pasa con el conocimiento. Cuando yo leo un libro cualquiera, después de leer varios párrafos me doy cuenta dónde está posicionado, me doy cuenta de que descubro el lugar de enunciación de ese discurso contenido en el libro, digamos, ¿no? Entonces, la epistemología es el ámbito donde se trabaja la organización del pensamiento para abordar un campo de estudio. ¿Cómo lo organizo? Antes estaban los métodos, o sea, los métodos, método para investigar, método para proyectar, método para analizar, todo era metodológico. Hoy esa casi es mala palabra, metodológico, aunque los pragmatistas la retoman de otra manera
distinto. Pero de todos modos no vamos a usar la palabra metodológico, sino la epistemología como tal es la manera en que organizo un pensamiento para desarrollar un proyecto de investigación, por ejemplo. Y ahí es donde entra lo interesante que podemos hacer entrar la heurística. Es el campo de conocimiento donde yo me estoy manejando actualmente, es la heurística. La heurística no tiene una definición, viene desde los griegos, pero lo interesante es que la heurística entra o se pone en juego en periodos como este, donde hay lugar para pensar en estrategias, porque si nosotros estamos con modelos y métodos, no hay lugar para la estrategia de ninguna manera. No hay estrategias del conocimiento. No es que tengo que armarme un camino, pensar el zigzagueo para llegar a algo que me interesa. Es decir, porque ya me viene dado por los métodos, entonces el conocimiento era una objetivación. La heurística entra, digo, en estos tiempos, en estas épocas, donde la sintonía cultural es de búsqueda, de descubrimiento, en darse cuenta, en no aceptar lo dado, en trascender lo dado. Entonces la heurística empieza a tomar protagonismo. Por eso la heurística en la Facultad de Buenos Aires, en la Facultad de Arquitectura y Diseño, es una materia transversal para todas las carreras de diseño, porque enseña que a problematizar, a hacernos preguntas, tiene tres pilares la heurística. Uno es la capacidad de preguntar o preguntarse uno mismo. Ustedes saben que lo más difícil es formular preguntas. A ver, digamos, cómo una pregunta puede abrir un campo de conocimiento mucho más amplio que empezar a aplicar cosas conocidas. Entonces, por un lado, la capacidad de preguntar o preguntarse uno mismo. Por otro lado, la capacidad de relacionar. Para eso parte de la hermenéutica, es interesante. La capacidad de saber interpretar, perdón, creo que dije relacionar, interpretar. Es la capacidad de interpretar, la capacidad de preguntar y la capacidad de interpretar. Y una tercera que es muy interesante, que es el pilar holístico, que es la capacidad de relacionar. Hoy en día hemos reemplazado digo porque ya creo que casi todos estamos, el pensamiento lineal por el pensamiento relacional. Y el pensamiento relacional es el hipertexto, es el que va en cualquier dirección y conecta y asocia, no necesariamente de manera lineal. Yo diría casi deseablemente no lineal, es decir, porque ahí están las conexiones más interesantes. Denis Nachmanovich dice, lo más interesante son los vínculos no necesarios, o sea, no evidentes, no necesarios. Vamos descubriendo vínculos que nos van abriendo y nos van posibilitando el conocimiento, la construcción de conocimiento de una manera mucho más interesante. Bueno, entonces la epistemología es eso, da lugar a la heurística. Como les digo, la heurística es casi se confunde con la epistemología, la heurística, porque es también cómo voy desarrollando la construcción de conocimiento. En este capítulo, en esta fase, hablamos también de la complejidad. Más que hablar de la complejidad, porque hoy decimos, sí, la complejidad es la complejidad, en realidad lo que ha cambiado no es que las cosas se hicieron más complejas, sino que nosotros desarrollamos el pensamiento complejo y empezamos a ver el mundo de otra manera, porque empezamos a relacionar, acuérdense la heurística, el pensamiento relacional, es decir, empezamos a relacionar y a conectar y asociar. Por lo tanto, eso es complejidad, es tramar, hacer un tramado de relaciones, un entramado de relaciones. Entonces el mundo ya no es nítido, fondo y figura, o lo que está bien y lo que está mal, lo que es orden y lo que es desorden, y todo está clarísimo y nítido, no. Es decir, nuestro pensamiento ahora es pensamiento complejo, pensamiento relacional, o sea, vemos el mundo de otra manera. Esa es la sintonía cultural de... decía Kovaldov, decía un filósofo argentino, él decía, todos somos coetáneos en este momento, y no es que tengamos todos la misma edad, sino somos coetáneos porque estamos viviendo al mismo tiempo esta época. Pero no todos somos contemporáneos, eso dice él.
no somos todos contemporáneos porque no todos nos damos cuenta de estas cosas, de cómo cambió ahora sí el paradigma, pero el paradigma como una construcción cultural, porque pensamos de otra manera y miramos el mundo de otra manera. Dentro de esto conocimiento de epistemología, que era esta problemática, también tenemos mutaciones, y las mutaciones las vamos a ver después en algún caso particular, no todas, por supuesto, hay que leer el libro para verlas todas, y los planteos relacionales y la relación entre ética y estética. ¿Qué es esto? Lo voy a decir rápidamente. La ética significa un límite, significa poner límite a algo. Es decir, ¿qué pregunta nos podríamos hacer en lugar de decir si algo es verdadero o falso? Esa pregunta ya no cabe para nosotros, no tiene sentido esa pregunta. La lógica de sentido nos lleva a decir ¿hasta dónde es verosímil lo que yo estoy proponiendo? Esa sería la pregunta más lógica para este momento. Quiere decir que el límite es hasta dónde da cuenta lo que yo produzca como conocimiento, hasta dónde da cuenta de la realidad, o hasta dónde es posible operar con ese conocimiento en la realidad. Y eso lo voy a descubrir de acuerdo al marco valorativo que se va armando en base a ese posicionamiento que yo tenga. Es decir, la cosa depende del punto de vista. Repito una expresión que dije al principio, depende del lugar de enunciación. El lugar de enunciación me va a marcar los límites posibles de lo que yo voy a desarrollar. Es decir, entonces, ahí está, a eso se le llama ética, en heurística sobre todo y en filosofía también. A eso se le llama ética. Entonces, toda la estética, sobre todo en el campo del diseño y la arquitectura, llamamos estética no como calificativo, que algo es estético, sino la estética, que significa cómo son las formas, qué pasa con lo que es el tratamiento de la forma dentro de la arquitectura y el diseño. Bueno, esa estética va a depender de la ética, es decir, cómo yo hago entrar el diseño y la arquitectura dentro de estructuras relacionales, por ejemplo. Eso es una manera de pensar dentro de este tipo de concepción. Otro capítulo, otra problemática que encaro es las diferencias en la noción de forma y en relación a los estados del conocimiento. Fíjense que tampoco la forma pasa a ser un concepto neutro, otra vez, no digo, esto tiene forma de tal cosa, eso corresponde al pensamiento positivista, porque el pensamiento positivista, en el pensamiento positivista la forma era cómo estaban dispuestas las cosas en el espacio. Cuando llega el estructuralismo, pasa el concepto de estructura a ser interesante, a descubrir cuál es la estructura de una forma, cómo está organizada en definitiva, sería esa forma. Pero lo más interesante es lo que pasa después de haber descubierto esta noción de estructura, que ya venía de la Bauhaus, incluso la noción de estructura, es que esa estructura varía según el punto de vista y según el observador o el diseñador. Es decir, no hay una forma estática que yo la vea de una sola manera, sino depende de cómo haga la interpretación de ese objeto, la estructura va a ser diferente. Eso con los cuerpos geométricos se ha experimentado mucho y es muy interesante cómo puede cambiar un cuerpo geométrico donde antes se consideraba totalmente estático, apoyado, de tal manera, digamos, ahora yo puedo interpretarlo de muchas maneras distintas, y ¿qué cambia? Cambia la forma, porque entra en otra lógica. Es decir, entonces hay nociones de forma que van cambiando. Hay un libro dedicado, que es de Joseph María Montaner, un catalán, y se llama Las formas del siglo XX, y es interesante ver en ese libro cómo cada corriente de pensamiento durante todo el siglo XX, digamos, incluso pasar de la modernidad a la postmodernidad y lo que fue comenzando a fin de siglo, cómo va cambiando el concepto de forma. El concepto de forma no es el mismo, porque
pasa a lógicas de sentido diferentes. Entonces cambia la estética de la arquitectura y del diseño. Bueno, entonces diferencias en la noción de forma, relación con los estados del conocimiento. Eso quiere decir, digamos, en qué momento cultural nos encontramos. Y del pensamiento abstracto pasamos al pensamiento relacional. Cuando digo pensamiento abstracto me estoy refiriendo otra vez al positivismo, al racionalismo, a lo que fue la modernidad en definitiva. Pasamos al pensamiento relacional, con lo cual cambia el mundo. Cambia el mundo porque cambia la manera en que vemos el mundo. Es decir, se entiende, no es que cambia objetivamente el mundo, cambia a través de nosotros, cambia, nos involucramos. Eso es interesante, cuando es que nosotros como individuos entramos en la cultura de otra manera, somos gestores de la cultura. Ya no hay la pasividad de ver cómo ocurren los hechos, sino nosotros somos gestores. Y en la arquitectura y el diseño, entrar en la cultura y ser gestores en la cultura es muy importante, obviamente. Otra de las problemáticas sería entonces conocimiento, didáctica e investigación. Creo que en estos congresos que hacen aquí en la UTA importa mucho esto de la investigación. Y lo que es, a mi juicio, muy interesante es pensar en que la enseñanza podría cambiar en la medida en que se conecte con la investigación. ¿Por qué digo esto? Durante muchos años, y sobre todo pensando en el modelo racionalista, la investigación era una cosa, cada cosa en su compartimento estanco. La investigación era una cosa, la enseñanza era otra. Entonces estaba el investigador encerrado en un lugar, investigando, y el docente estaba en conexión con los alumnos, eso digamos como puesta en escena. Pero en realidad el concepto era que era cada uno en lo suyo. Las investigaciones, vaya a saber dónde iban a parar cuando se terminaban. En un momento se planteó en la Universidad de Buenos Aires que los investigadores tenían que ser docentes, que no podía haber investigadores puros si no hacían docencia. Entonces, que los resultados, eso decían, que los resultados de las investigaciones se transmitan a la docencia. Ahí empezamos a cuestionarnos, no solo yo, sino los que pensamos, los que somos contemporáneos, digamos, nos empezamos a cuestionar que había algo que estaba mal. No era cuestión de transmitir resultados para que lo acopien como conocimiento los estudiantes, sino lo interesante era ver cómo se planteaba el conocimiento en un proyecto de investigación, que justamente es lo que dijimos antes de la epistemología. ¿Cómo se arma el pensamiento para encarar un objeto de estudio? Eso es lo que hay que enseñar. Es decir, eso es lo que hay que transmitir a la docencia, no el resultado de una investigación para que luego en la docencia se sigan acopiando conocimientos, que no es la idea. Justamente es aprender a construir conocimiento. ¿Qué mejor que tomar la experiencia que se hace en investigación, donde cuando planteamos un proyecto, lo estamos planteando una producción de conocimiento? Entonces, ¿cómo se hizo ese planteo problemático? ¿Cómo se pasó del tema al problema? La heurística sirve para eso, para hacer el camino crítico del tema, pasarlo a componerlo como problema. Y toda esa producción de conocimiento y de introducción de variables dentro del proceso de diseño son los planteos que hay que llevar a la enseñanza. Acá me estoy refiriendo a la arquitectura y al diseño, pero esto lo podríamos llevar a muchas otras disciplinas, porque es un concepto, digamos, que va más allá, que desborda la disciplina en sí. Bueno, en cuanto a la investigación, para centrarnos más en la investigación ahora, lo que vimos recién era la relación con la docencia, ¿no? Es decir, pero la investigación en sí, hay una entrevista que se le hizo a Foucault, a Michel Foucault, y él dijo que en esa entrevista dijo una cosa que yo tomé nota porque me pareció muy interesante. Dijo que toda investigación tiene que cumplir con 3 condiciones. Una, la negación, otra, la curiosidad, y otra, la innovación. ¿Por qué esto? Fíjense que la negación es imprescindible para investigar. ¿Qué quiere decir la negación? Quiere decir quitarnos todo ese bagaje de lo que tenemos naturalizado, que lo tenemos como consabido. Es decir,
Entonces vamos a aplicar lo que ya sabemos. Si es más de lo mismo, no vamos a llegar a resultados distintos. La investigación no va a llegar a nada. Es decir, tenemos que despojarnos de lo que está naturalizado en nosotros. La curiosidad, bueno, obvio, es la investigación en sí. ¿Qué estoy buscando? Donde hay lagunas del conocimiento, donde hay intersticios, donde hay márgenes que no fueron explorados, donde hay problemáticas que no se armaron, no se llegaron a componer. Eso es la investigación. Entonces, primero la negación, la curiosidad buscando todo eso que decimos, por dónde, qué temas de investigación para convertirlos en problemas. Y luego la innovación. Ese es el emergente, la emergencia, como dice Abraham Moles, la emergencia de una investigación. Aparece como una innovación. Fíjense que, otra vez las palabras, no es lo mismo que novedad. La novedad era lo que buscaba en los resultados, en los productos, el diseño industrial del modelo industrialista, digamos. Pero hoy no buscamos la novedad, es decir, algo original para que se venda más y se consuma más, sino la idea es en qué soy capaz de innovar, es decir, en qué pude innovar con esta investigación. Bueno, me parece que tengo que apurarme un poco, yo me entusiasmo y sigo desarrollando. Después, otro punto, bueno, terminaron las problemáticas, las proyecciones que tiene esto. En vez de hablar de conclusiones, de decir, bueno, de todo esto concluyo y se acabó. Ahí es como que cierro el sentido de todo lo que desarrollé. No, esto no tiene conclusiones. Así como les dije, que se lee o por un lado solo la compilación, por otro lado las problemáticas, por otro lado los enlaces, voy leyendo lo que me interesa, tampoco llego a conclusiones, sino llego a proyecciones. ¿Qué quiere decir proyecciones? ¿Cómo de esto pueden surgir otras líneas de investigación? ¿Y cómo puedo resignificar las disciplinas del diseño a partir de las reflexiones que puedo encontrar en este libro? Y luego el epílogo, en los reconocimientos, bueno, y expresiones del lenguaje. Fíjense que sobre todo en heurística, en epistemología y en la heurística en particular, no tomamos más el criterio de palabras claves de investigación, por ejemplo. Otra vez, la palabra en sí no significa nada. La palabra sistema no significa nada si yo no sé si estoy hablando de sistemas abiertos, sistemas cerrados, tengo que calificarlos, como decía de Sousa Santos. Es decir, pero en vez de hablar de palabras clave, hablamos de expresiones del lenguaje. Si yo digo, por ejemplo, lugar de enunciación, que es una expresión que yo usé, no digo una sola palabra, estoy diciendo una expresión del lenguaje. Esas expresiones del lenguaje, sumadas, hay otras que, por ejemplo, digo restricciones ficticias. Restricciones ficticias, ¿qué significa? Restricciones o acoto ciertas cosas demasiado sin darme cuenta que tengo una expansión de posibilidades mucho más grande. Entonces, ¿cómo uso las expresiones del lenguaje? Van constituyendo esta construcción de conocimiento, van aportando a esta construcción de conocimiento y van a que constituyamos también como ámbitos, consensos parciales de lo que vamos construyendo y produciendo con estos procesos de conocimiento. Bueno, luego la nota de edición, Mariana Figueroa es quien trabajó conmigo, es arquitecta en la Universidad de Buenos Aires, trabajó conmigo desde el armado del libro, la edición del libro, es la editora, desde el principio. Y luego vamos a ver una sola cosa más. El libro, Cuestiones del Diseño, ya nos damos cuenta por qué cuestiones del diseño. Quiere decir que la disciplina, digamos, en sí misma no basta definirla, sino que hay que considerar las problemáticas que la incluyen. Estas son algunas de las que vimos, algunas de las problemáticas que incluyen al diseño como tal. Pero el título del libro tiene un subtítulo, que es Equilibrio inestable sobre campos imprecisos. ¿Por qué equilibrio inestable? Porque nosotros teníamos muy clarito lo del orden y el desorden, lo teníamos naturalizado como orden y desorden. Eso lo desestabilizamos con el concepto de complejidad. Complejidad
no es orden ni es desorden. Es un orden dentro del desorden y un desorden dentro del orden. Entonces, eso lo desestabiliza, nos desestabiliza la dicotomía orden-desorden. Y emerge el concepto de complejidad. Por eso el equilibrio es inestable, porque esto no tiene una posición fija, es inestable, digamos, justamente. El orden sería la desmesura y el desorden sería la anarquía. Es decir, si nos pusiéramos a valorar para desechar esos dos extremos, la complejidad es lo tramado, lo que empieza a darnos otra lógica de sentido. La otra cosa que me parece importante marcar acá, y termino con esto, esta parte de la exposición, es que durante mucho tiempo se usó el prefijo postmodernidad, postestructuralismo, postdisciplina, es decir, el prefijo post indica que estamos saliendo de lo que era postmodernidad, salir de la modernidad. Pero en realidad con la postmodernidad no se llegó a construir nada como el nuevo paradigma, como un nuevo, digamos, una nueva epistemología, sino únicamente cuando llegamos al prefijo transgénero, transdisciplina, transmodernidad. El trans significa trascender los límites, o sea, salimos de los límites del modelo que teníamos impuesto para entrar a la sintonía cultural contemporánea, a la ética cultural contemporánea. Bueno, y sobre campos imprecisos, porque empezamos con las interacciones, las migraciones de conceptos de una disciplina a la otra, y la interdisciplina para construir nuevamente el campo de estudio, en todas las disciplinas. Es decir, no es lo que está establecido en la disciplina, sino la interdisciplina, o sea, distintas miradas interactuando para construir un nuevo campo de estudio. Y por último, las estructuras fijas se ponen en movimiento. Ese es el gran cambio del siglo XX al siglo XXI. La levedad que decía Calvino se traduce en que las estructuras fijas se ponen en movimiento. Bien, muchísimas gracias a Dora Giordano por la presentación de su libro Cuestiones de Diseño, y realmente me recuerda una clase que tuvimos esta misma semana con los alumnos en los que discutíamos el tema del orden, el desorden y el caos, y justamente les preguntaba cuál era el antónimo de orden, y todos o muchos me decían el caos, cuando justamente es lo contrario, es del desorden, y el caos, que está definido como un orden de alta complejidad. Es una de las primeras cuestiones que quisiera abordar en esta síntesis de la presentación de Dora, que nos ha llevado o nos ha hecho recorrer casi todo un siglo de dilemas y debates en arquitectura y en diseño. Entonces, en resumen, para nosotros en el ámbito del diseño y la arquitectura ha sido un siglo bastante agitado, puesto que hemos pasado de las certidumbres a las incertidumbres, del ornamento es delito de Adolfo Loos, ratificado por Mies van der Rohe en su Menos es más, a mediados del siglo XX al Más no es menos de Robert Venturi, y para que inicios del siglo XXI al Sí es más de Bart Ingels. Entonces, estamos en una época de transición muy interesante, en que la arquitectura y el diseño se han transformado. Agradecemos muchísimo, Dora, esa precisión sobre la tara semántica de las que nos advierte también Edgar Morán, sobre las palabras como paradigma, estructura y sistema. Y nos ayudó mucho el que nos ponga en contexto que paradigma no se debe entender como un modelo a seguir, sino como una construcción cultural. Sí, entonces, respecto a las partes de su libro, las que se podría mencionar en términos muy concretos, categóricos, está en primer lugar el conocimiento y contexto cultural, y en segundo el conocimiento y epistemología. Respecto al primero,
Nos decía Dora, en conocimiento y contexto cultural es aquello que voy construyendo como proceso de diseño, ¿sí? Y que eso que construyo como proceso de diseño es una producción de conocimiento, pero que es importante ponerla en el contexto, en la época en la que me ubico, cuál es el contexto cultural en que ese proceso de diseño se da para entender de mejor manera el conocimiento que produje. De igual manera, el pasar de la cultura del producto al modelo de proyecto, ¿sí? En esto tiene el rol, el diseño que tiene un rol dentro de la cultura y en el que el diseñador pasa a ser el protagonista. Y para finalizar en esta parte sobre conocimiento y contexto cultural, el pasar de esta ilusión productiva a ilusión comunicacional. En esta dicotomía de la que estamos saliendo entre desarrollo y subdesarrollo, a una nueva manera de entender lo que hacemos desde la producción local frente a la globalidad. Ya no nos viene dado, sino es lo que estamos construyendo. En cuanto a su segundo gran segmento de presentación de libros sobre conocimiento y epistemología, son importantes las precisiones igualmente que nos ha hecho Dora. El que podamos ver la epistemología entendida como el modo en el que organizamos nuestro pensamiento para abordar un campo de estudio o para desarrollar un proyecto de investigación. Y que es muy importante, que es absolutamente importante descubrir el lugar de enunciación, ¿sí? El posicionamiento ideológico del autor. Continúa Dora con la exposición y nos habla sobre la heurística, que se pone en juego en periodos como este, en el que hay lugar para pensar en la estrategia, dejar un poco el método rígido y pensar en una búsqueda, en una sintonía cultural con la actitud de descubrimiento. Y nos hablaba de la capacidad de preguntar o preguntarse uno mismo, la capacidad de saber interpretar y la capacidad de relacionar. Muy importante hoy en día, en la que hemos abandonado el pensamiento lineal para asumir el pensamiento relacional o hipertextual, el que gracias a las tecnologías de información y comunicación nos hemos venido acostumbrando últimamente. Eh, Luego aborda Dora en su libro el tema de la complejidad, y no porque el mundo, no porque las cosas se hayan hecho más complejas, sino porque nosotros estamos pensando de una manera más compleja. Hemos pasado del pensamiento lineal al pensamiento complejo, al pensamiento relacional, y hacemos un entramado de relaciones que va más allá de las dicotomías. Estamos abandonando ciertas dicotomías para abordar nuevas formas de entender la realidad con un pensamiento complejo. Entonces, al final nos menciona también las partes de la investigación según Michel de Foucault y sobre todo la investigación como algo que se mantiene relevante, porque hay problemáticas en el mundo no resueltas y cuya resolución en parte se espera de arquitectos, de diseñadores. Y estas partes, componentes de la investigación de Michel de Foucault son tres: la negación, la curiosidad y la innovación, pero aclarando de que esta innovación no es lo mismo que la novedad, lo cual se me hace muy similar a este pensamiento de Michel de Foucault, algo que posteriormente Humberto Eco hablaba sobre la innovación, en cuanto a que no es crear nuevas cosas, sino es retomar muchas veces lo que generaciones previas realizaron, pero desde una perspectiva mucho más actualizada. Finalmente, este paso del post al trans como un espacio en el que ya no pensamos en el que dejamos algo, sino en el que tenemos una actitud de trascender hacia. Entonces, con esas precisiones, en resumen, yo quisiera eh, abrir el debate con ustedes, todas las personas que nos acompañan, al igual que con Dora, en una conversación que nos permita profundizar los temas. Así que, por favor, si es que tenemos preguntas del público, bienvenidas. Muchísimas gracias. Dora, por favor, ¿puedes activar tu cámara y tu micrófono? Listo, Dora, estamos conectados. Dora, muy buenas noches. Un gusto conocerla. Estamos. Poder presentar su libro.
Repítele, Víctor Hugo. Dora, muy buenas noches. ¿Quién Un verdadero honor haber- está hablando? Son problemas de conexión, Víctor. Intentemos de nuevo. Es con Dora. De acuerdo. Buenas noches, Dora. Es un gusto tenerla en este foro. ¿Nos escucha? Por favor, ¿nos puede confirmar? Buenas noches. No, son problemas de conexión de Dora mismo. Tiene problemas de Sí, conexión. escucho perfecto, escucho, pero Sí, perdimos la conexión con Dora, me parece. Sí, sí, Víctor. Se perdió la conexión con Dora. Entonces, bueno, tenemos una primera pregunta del público. Espero que podamos reconectarnos con Dora. Un espectador anónimo, como se denomina a sí mismo, nos hace la pregunta sobre si Dora puede indicarnos en cuestiones, qué cuestiones plantea el diseño ahora que estamos entre la globalidad y el localismo. Entonces, entre la recuperación de la conexión de Dora, si es que alguien en el público desea abordar el tema y abrir el debate académico con el mayor de los gustos, bienvenida a esa participación. Entonces, Iván, si es que también usted podría facilitar de esa manera, muchísimas gracias. Claro, estoy esperando que Dora se conecte. Ok, gracias. yo estoy conectada, no sé qué es lo que está mal, no sé Ya, qué está mal. Dora, tenemos una pregunta para usted. La pregunta es la siguiente. ¿Puedes indicarnos qué cuestiones plantea el diseño ahora que estamos entre la globalidad y el localismo? No, Víctor, se volvió a ir la conexión. Veamos, le intentemos. Ahorita está conectada. Bienvenida nuevamente, Dora. Mis ojos cortado, a ver, dar un cable. Voy a conectar otro cable, por favor. Sí, perdón. De acuerdo. Sí, esperemos mientras Dora conecte el cable para tener mejor conexión. Claro que sí, y de hecho mencionaba hace un par de minutos el factor o el hecho de que Humberto Eco ya menciona en una de sus intervenciones el tema de la innovación, y él habla de que cada acto de innovación y de protesta contra nuestros padres, es decir, contra la generación anterior, se produce siempre por medio del recurso a un antepasado, que se considera mejor que al padre al que se intenta superar. Entonces, visto desde esa perspectiva de la innovación, no como novedad, a lo cual se plantea la innovación tecnológica, la innovación como novedad, de hecho, es uno de los requisitos para poder obtener una patente de invención, tener novedad. Nosotros vemos ahora que, por ejemplo, estamos recuperando el uso de los materiales anteriores a la generación de nuestros padres, y ya no enfocados en el plástico, sino más bien orientados al uso nuevamente del papel, por decir algo, en el empaquetamiento de productos, papel y cartón, que de paso son reciclables. Entonces, me pareció muy, muy interesante la acotación de Dora al respecto. Dora, bienvenida nuevamente. Tenemos ya un Bueno, par de preguntas. a La ver, primera pregunta. Dora,
¿Puedes indicarnos qué cuestiones plantea el diseño ahora que estamos entre la globalidad y el localismo? Bueno, ¿me escuchan? ¿Me escuchan ahora? ¿Sí, mejor? Sí, sí estoy. Bueno, perfecto. Es decir, entre la globalidad y el localismo, una cosa muy interesante es pensar que ahora el diseño, digamos, puede aportar desde las localías. No es, digamos, que estamos atados a un sistema productivo. Primera cuestión es esa, no estamos atados a ningún sistema productivo que sea, digamos, que venga como parte de la carrera del desarrollo, sino desde nuestras posibilidades aportar a la globalización. Una de esas posibilidades está muy marcada en una de las mutaciones que yo mencioné al principio, las mutaciones que se están dando. Y una de esas mutaciones es la relación significante-significado, que era una estructura fija, una estructura inamovible. A tal material correspondía tal forma o tales posibilidades de forma muy acotadas. Hoy en día en esa relación se produce un desplazamiento. Por lo tanto, los materiales ya no responden a formas determinadas, es decir, mejor dicho, las formas no responden a un material solo como una posibilidad. Voy a dar un ejemplo que es clarísimo. Estaba en lo que yo mostré como imágenes, pero no hubo tiempo para pasarlas, evidentemente. Pero, por ejemplo, se hizo el pabellón español en la exposición de Shanghái de 2008, hecho en mimbre, cuando el mimbre es un material, una fibra de la región, que era solo utilizable para hacer cestería o para hacer una silla a lo sumo. Se hace un pabellón de dimensiones descomunales, hecho en mimbre. Bueno, esa es una de las relaciones que hace el potencial para todas las localías que pueden hacer aportes muy interesantes para la globalización. No es que nos vienen dados los referentes exactamente a lo que tenemos que tender, sino hay una reinterpretación de todos los materiales propios, lo cual conduce a un potencial inmenso que todavía no se ha desarrollado. Pero justamente lo que van logrando unos y otros en las localías es lo que va construyendo esa globalidad de la que hablábamos, ¿no? Es decir, pensamos también en cómo trabajar con los referentes. Es decir, hay un autor que todos deben conocer, sobre todo los de diseño industrial, que es Ezio Mancini, del Politécnico de Milán. Él dice que nosotros podemos tomar referentes, y esos referentes, antes estaba la imitación a esos referentes que tomábamos, a esos modelos, vamos a llamarlos entre comillas. Estaba la imitación a eso, y la imitación era casi la réplica de reproducirlo siempre igual. Después se trabajó, dice Ezio Mancini, saliendo de esa imitación o emulación, se pasó a la simulación. La simulación era algo parecido, pero con los materiales propios. No tenía la tecnología, la alta tecnología del norte, pero se podía hacer con materiales más precarios, digamos. Eso era la simulación. Pero lo más interesante, dice el mismo Mancini, es cuando se llega al estado de simulacro. ¿Qué es el simulacro? Donde yo partí de un referente, pero ya ese referente no existe más. Es decir, empieza a ser otra cosa. Y esa es la gran posibilidad que tiene el diseño en nuestros días para las localías, sobre todo para América Latina. Eso ocurrió con la música muy claramente. En Argentina, por ejemplo, todo lo que se llamó rock nacional, es decir, es una cosa que partió de un referente, partió de los Beatles, ¿sí? Pero ya no son más los Beatles, y nadie se acuerda que eso partió de los Beatles como referencia, sino que hay una producción que es el rock argentino que pasa a ser muy importante hacia la globalidad. Bueno, con eso han pasado, puede haber muchos más ejemplos, yo tomo el de la música, pero muchos más ejemplos, donde ya el referente se aleja, pero fue el origen de un diseño. Entonces, eso cambia totalmente las posibilidades de
centrémonos América Latina, para aportar al mundo, y ya no esperar que el mundo venga a colonizar y a imponernos su producción. No sé si respondo, Víctor, a tu pregunta. Sí. Bueno, realmente Dora es la respuesta a un espectador anónimo. Tenemos un saludo de Genoveva Malo, nos saluda desde Cuenca, dice Ay, sí, felicitaciones a Dora, una excelente presentación. gracias. Tu libro constituye un desafío para pensar al diseño implicado en nuevos paradigmas y formas de construir conocimiento. Por parte de Iván Martínez, de igualmente tenemos un comentario y una pregunta. Entonces procedo a leerla, Dora. En primera instancia, nos dice Iván Martínez, quería felicitar a Dora por la presentación del libro. Ha expuesto una cantidad muy variada de propuestas potentes y desafiantes. Valoro sus posiciones por conocerla previamente. Siempre es un lujo escucharla. Como cuestionamiento quería plantearle como inquietud. ¿Cómo hemos de construir estos nuevos modos? De Sousa Santos plantea la necesidad de buscar entre los silencios que flotan entre las respuestas de las preguntas que hacemos. Pues esas preguntas están hechas desde, como vos dirías, nuestros métodos, nuestras propias taras. Lo interesante está allí, huidizo y flotante, muchas veces negado a nuestros modos de comprensión. En los campos del proyecto, nuestros límites, culto al objeto, glorificación de la imagen, culto al divismo individual, etc. Viene la pregunta, Dora. ¿Cómo habremos de construir nuestros modos en esa neblina emergente y demandante de nuestras urgencias americanas? Iván Martínez es quien escribe. Bueno, Iván, si nos conocemos con Iván, y es cierto que, digamos, eso existe como inquietud, pero la primera cosa diría que nos planteemos eso como problema. Es decir, no podemos tener la respuesta inmediata a cómo hay que hacerlo. Pero el mismo de Sousa Santos dice que trabajar con la utopía, es importantísimo trabajar con la utopía, es decir, que es un tipo de pensamiento, un pensamiento, a ver, en heurísticas lo llamaríamos pensamiento ficcional, es decir, pensar en lo que no está y podría estar. Es decir, ahora la heurística con de Sousa Santos, ¿no? En heurística trabajamos con el pensamiento ficcional, que no es otra cosa que pensar en utopías. Entonces, para mí, la salida, la búsqueda, está por el lado de las utopías, y ahí me uno a de Sousa Santos cuando dice pensar en lo que no está, pero podría estar, lo que es posible, pero todavía no está como posible. Entonces, salir de las cosas conocidas, salir de lo que tenemos, bueno, yo ya lo dije, naturalizado, ¿no? Es decir, lo tenemos naturalizado, lo tenemos como deben ser las cosas, ya no es más como deben ser las cosas. Pensemos de otra manera y vamos a llegar, haciéndonos preguntas distintas, vamos a llegar a cosas distintas, que estamos gestando una nueva cultura del diseño. Y yo creo que en eso estamos involucrados, sobre todo. Iván es uno de ellos, es decir, también Genoveva. Todos somos, digamos, como una nueva mentalidad pensando en el diseño. Y yo creo que por ahí están las soluciones. Yo no voy a decir qué hay que hacer, porque si dijera qué hay que hacer, estoy contradiciéndome con lo que digo, que no hay qué hay que hacer. Hay una cosa, Víctor Hugo, que quería comentarte, que vos hablaste de que estábamos en una época de transición. ¿Me escuchás? Estábamos en una época de transición. Y yo me tomo el privilegio de corregirte y decir que no es una transición, sino lo que estamos viviendo es una inflexión cultural. ¿Inflexión qué significa? Sabemos, los que sabemos geometría, que significa pasar de cóncavo a convexo, o de convexo a cóncavo, pero sin solución de continuidad, o sea, todo manteniendo la continuidad de un proceso. Entonces, si nosotros pensáramos en transición, pensaríamos en una especie de posmodernidad, eso sería una transición. Pero en cambio la inflexión es que en la misma continuidad se da
un cambio muy significativo. Estamos en otro estado del conocimiento. Es decir, no estamos más en el modelo que nos venía conduciendo hasta... Hay autores que hablan que el pasaje de siglo es dejar atrás ese modelo que conocíamos y ya estamos en la otra cosa. Es lo que auguraba Calvino, la levedad que auguraba Calvino. Dejamos atrás toda la pesadez del conocimiento para estar en un nuevo estado, que es ese de cóncavo, convexo, llamémoslo como quieran, pero es una inflexión cultural, no es una transición, porque si fuera transición estaríamos esperando un nuevo modelo, y ese modelo no tiene que llegar. Tenemos que vivir en este estado en este proceso, digamos, donde se está viviendo el paradigma a la manera que dice Katherine Hayles, como algo que subyace, que vive en el conocimiento y a la vez se va transformando. Ya no esperamos modelos nuevos. Bueno, no sé si estás de acuerdo, pero era eso. Bueno, sí, Y, Dora, pero yo agradezco mucho la corrección, porque sobre todo eso aclara cuál es tu posición de enunciación, tu punto de enunciación. exactamente, Entonces, mi lugar de enunciación, tu lugar de exactamente. enunciación queda muy definido y claro. Entonces, sí, tenemos un saludo desde México que envían Sergio Lugo Gómez, envía un saludo para ti. Y con eso también tenemos de Mariana Figueroa otro saludo. Saludamos a Dora desde el Centro de Heurística. Excelente presentación. Estímulo permanente al pensamiento. Nuestro espectador anónimo realiza una última pregunta. Creo que sería la última pregunta de la noche para poder de nuestra parte despedirnos también. La pregunta es, ¿cuáles son las cuestiones del diseño en la posmodernidad? Las cuestiones del diseño en la posmodernidad era, digamos, romper con todos los cánones del diseño que estaban establecidos en el modelo racionalista. Entonces aparece la ironía, aparece la búsqueda de otros significados, que son los revivals, fundamentalmente los revivals, donde toman algo que no sea la modernidad, sino anterior a la modernidad. Entonces aparecen los neocolonialismos, por ejemplo. Todos los neos aparecen durante la posmodernidad. La ruptura significa la ruptura, por eso post, porque quiero salir de ese modelo. Si ese modelo tenía una silla perfecta, que era la silla Bauhaus, yo tengo que buscar algo que sea lo imperfecto, lo totalmente distinto. La cuestión era desestabilizar el modelo, que según los autores contemporáneos dicen, y yo coincido, que era necesario desestabilizar el modelo. La posmodernidad hizo eso, rompió con todos los cánones del diseño y la arquitectura. Tenemos un Frank Gehry que hace cosas irónicas con respecto a la arquitectura, que rompe con todos los cánones establecidos. El mismo Venturi, Complejidad y Contradicción en la Arquitectura, con ese libro que dicen que es el comienzo de la posmodernidad. Es decir, es romper con todos los cánones y decir, si esto era la modernidad, vamos al otro extremo, pensamiento dicotómico, vamos al otro extremo. Todo lo que era válido ahora ya no vale más y pasamos a lo otro, del orden al desorden, pasamos, digamos, de la mente al cuerpo, de lo estático al movimiento, del enunciado al relato, es decir, la fenomenología es parte de la posmodernidad, donde se deja de lado todo lo establecido para ir a lo existencial, a lo fenomenológico, al gesto, a la valoración del cuerpo por sobre la mente. Pero ¿qué se hizo? Se fue de un extremo al otro extremo en el mismo modelo. Permítanme decir una cosa acá, interesante, que pertenece al pensamiento oriental. El pensamiento oriental sabemos que es mucho más sabio que el pensamiento occidental, y el pensamiento oriental dice que el puente no es pasar de una orilla a la otra, el puente no es solo pasar de una orilla a la otra, que eso es lo que hizo la posmodernidad, pasó de todo lo que estaba establecido a lo contrario, pensamiento dicotómico. Los orientales dicen que el puente es una construcción en sí mismo, y esa construcción en sí misma
es nada menos que lo que postuló la deconstrucción, cuando Derrida dice que ya no pensemos en lo dicotómico, esto de un lado y esto del otro, sino pensemos en esos elementos como huella de algo que es un tercer término, que no tiene nada más que ver con los dos extremos. Entonces, eso es la construcción que decimos del puente. El puente no es solo pensar que me sirvió para pasar de un lado al otro, sino que fue la posmodernidad, sino que ahora estamos en una nueva construcción, que es la emergencia, eso que hoy llamamos emergencia cultural. Excelente, Dora. Con los saludos que te envían Mariel Aleso y Leonardo Kruder, nos vamos a despedir, no sin antes recordar a nuestra audiencia que este evento llega gracias al apoyo de la Universidad de Palermo, CEDIA, Dirección de Investigación y Desarrollo DIDE de la Universidad Técnica de Ambato, Magenta Medicina Estética Integral, Posta La Agencia, Mago Films y Mercantil Macamba. Además, cabe mencionar, y es importante decirlo, la Facultad de Diseño y Arquitectura está ofertando las siguientes maestrías del momento. Maestría en Diseño con mención de Innovación de Calzado. Sus postulaciones son hasta este 22 de diciembre. Para más información pueden contactarse con el email posgrados.fda@uta.edu.es o al número celular 099-5456-338. También próximamente se presentará la maestría en Diseño Gráfico con mención en Dirección Creativa. Duración 1 año. Igualmente, la información sería, y repito, al email posgrados.fda@uta.edu.es y al celular 099-5456-338. En sus pantallas también está el cronograma para el día de mañana. Les invitamos, tenemos una programación muy interesante. Y Dora, felicitaciones por el libro, un excelente libro, un texto de consulta, de inspiración y por darnos su tiempo. Estamos en contacto. Iván, te agradezco. Gracias a ustedes. Para mí un placer realmente. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Cuarto Congreso Internacional de Investigación en Diseño. Inscríbete ahora. Gracias al auspicio de